Bienvenidos a todos. Esta es la tercera conferencia que vamos a realizar esta tarde con Félix Santiuste de Pablos y con ella esta tarde vamos a cerrar el ciclo de conferencias que hemos estado llevando a cabo durante estas semanas anteriores dentro de los actos culturales que la Comisión de la Casa del Niño pues ha tenido bien realizar para el disfrute de todos los que estamos aquí presentes y luego pues el que quiera poder visualizarlo, porque ya saben ustedes que luego estas conferencias quedan grabadas en YouTube y las podemos ver si nos hemos escapado, se nos ha escapado algún dato interesante, como seguro que es. Entonces, pues bueno, darle la bienvenida también, como he dicho, a Félix. Félix nació en Murcia el 13 de enero del 57 y es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia en 1983. También funcionario de la Comunidad Autónoma de Murcia desde 1986 y jefe de la Sección de Conservación y Restauración de Patrimonio Histórico en 1988 de la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, fue jefe de Servicio de Patrimonio Histórico de dicha consejería desde 1989 a 1997, arquitecto de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería también desde 1997, secretario del Colegio Oficial de Arquitectos entre el 92 y 93, secretario del Consejo Asesor de Arqueología de la Dirección General de Cultura del 89 a 1997, vocal del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura desde el 89 hasta 1997, coordinador o codirector, del Seminario Internacional de Teatro Romano de Hispania en 1993, director del curso de Protección de Patrimonio Histórico a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 1994, director del curso de protección, bueno, eso ya lo he comentado, pero también deciros que en cuanto a la docencia ha sido profesor asociado de dibujo arquitectónico de la Universidad Politécnica de Alicante desde 2004 hasta 2013 y profesor asociado de proyecto 6 de la Universidad Politécnica de Cartagena de 2014 a 2023. Bueno, Félix tiene un montón de obras y las más significativas pues son las realizadas en el Servicio de Patrimonio Histórico, en la Dirección de Restauración de la Iglesia de las Verónicas, la restauración de la fachada de poniente del convento de Santa Ana en Murcia, restauración de la portería y cripta del convento de Santa Clara la Real en Murcia. También hizo la adecuación y el cerramiento de pinturas rupestres del Barranco de los Grajos de Calasparra, la Serreta en Cieza y el Sabuco en Moratalla. Restauración de las torres de vigía del siglo XVI de la costa de la región de Murcia y el proyecto de restauración parcial del imafronte y torre de la Catedral de Santa María en Murcia. Con la Dirección General de Patrimonio de Hacienda también ha realizado numerosas restauraciones, como las cubiertas de la iglesia de San Juan de Dios, el antiguo Banco de España de Cartagena, el Palacio de San Esteban en Murcia, las capillas, fachadas y restos arquitectónicos de la iglesia de San Juan de Dios, el Palacio de San Esteban, la casa, en este sentido, la Casa del Niño, por supuesto, el edificio modernista en el que nos encontramos y en su sede del CEIFOR desde 2008 hasta 2019. Y entre ellas pues también los 4 padres del sepulcro del obispo Esteban de Murcia. Ha recibido numerosos premios, numerosas menciones y también ha tenido numerosas publicaciones. Entonces, pues como ven ustedes, Félix, pues yo creo que esta tarde nos va a deleitar con esta conferencia, con todo el saber recogido al cabo de los años en las diferentes estancias e instituciones donde ha trabajado. Y nada más, darte las gracias por querer colaborar con nosotros, con la comisión en la realización de esta conferencia y sin más dilación, pues te damos este aplauso para que empieces con fuerza y ánimo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. De alguna manera también este edificio forma parte de la última etapa de mi trabajo y lo he hecho con muchísimo cariño. Previo a entrar un poco en la materia de lo que es la evolución histórica
y la evolución constructiva que va vinculada también a la evolución de usos del edificio, me gustaría explicaros un poco que la metodología de trabajo en restauración, aunque muchos arquitectos piensan que los trabajos en monumentos no se diferencian mucho del trabajo arquitectónico en cualquier otro inmueble, sí existe una metodología de trabajo que está formalmente escrita como la restauración objetiva, descrita por y publicada por el Servicio de Patrimonio de la Diputación de Barcelona, que de alguna manera establece una serie de pautas que se han seguido aquí y que son fundamentales para que el éxito de un proyecto de restauración. El primero de los factores que había que tener en cuenta era entender el monumento como documento histórico, y como tal, pues hace falta tener todos los estudios previos a nivel fotográfico, arqueológico, histórico, constructivo, a nivel químico de los materiales y de alguna manera tener todos los datos previos para conocer bien el edificio o el monumento. El segundo es el valor que tiene como significado. Los monumentos tienen un significado diferente a cualquier otro edificio y ese significado, de alguna manera, cuando tú haces un proyecto de restauración, hay que seguir manteniéndolo. El significado no quiere decir que sea el mismo, pero que tenga para la colectividad esa diferencia respecto de otro edificio. Y el tercero es que como edificio, como elemento constructivo, es material de proyecto arquitectónico, necesita un proyecto de arquitectura dirigido por un arquitecto. Esto va vinculado a un poco cómo se ha trabajado aquí, porque el conocimiento previo del edificio y su evolución constructiva en función de los diferentes usos ha sido lo que nos ha dado las pistas para poder hacer la actuación que luego explicaré. Y para poder explicar esto hay que explicar cómo funciona, cómo empezó la Casa del Niño y cuál ha sido su evolución. Y aunque el otro día en la conferencia que he visto por YouTube Juan Ignacio explicó de una manera magistral esa evolución, además cronológica, desde su fundación en 1918 hasta 1818 hasta 1918. Hasta ahora, yo haré alguna referencia a esas cosas, pero también haré referencia a otras que me interesan para mi proyecto, ¿no? La Casa del Niño de Cartagena es un conjunto de edificaciones que han estado destinadas históricamente a la protección a la infancia y a la docencia. La fundación de la Casa del Niño surge a principios del siglo XX para atender a la infancia desvalida. La Ley de Protección a la Infancia se publica el 12 de agosto de 1904 y la Junta Local de Protección a la Infancia se constituye el 18 de marzo de 1908 al amparo del Reglamento de 24 de enero de 1908 que desarrolla la citada ley, con la presidencia del alcalde don Luis Aguirre. Es nombrado secretario de la Junta el maestro de las escuelas graduadas de la calle Gisbert, Félix Martí Alpera, fundador de las primeras escuelas graduadas de España. Previamente también había habido otro intento, promovido por la Real Sociedad de Amigos del País, de hacer también otra iniciativa parecida, pero al aparecer la Junta no se llega a desarrollar. Félix Martí Alpera es el gran impulsor de la construcción de la Casa del Niño. Había viajado por Europa en 1902 estudiando instituciones escolares. Fruto de estos conocimientos surge la iniciativa de crear la Casa del Niño, no solo con funciones escolares, sino que acogerá los niños y niñas abandonados o parcialmente desatendidos. Y no solo pretendía dar de comer, sino que pretendía darle una educación integral. Félix Martí Alpera nace en Cabañal, en Valencia, en 1875. Llega a Cartagena en 1897, después de haber estado un año en Lorca. Está en Cartagena hasta 1920. Después de 4 meses en Valencia, obtendrá la plaza de director y maestro de las escuelas Baixeràs y Pere Vila en Barcelona. Al final de la Guerra Civil, en 1939, Félix Martí Alpera fue destituido y depurado por el régimen franquista y anulado su título de maestro, y su nombre y su obra fueron silenciados y marginados, y muere en 1946 a los 70 años sin poder dar docencia pública. Los terrenos para la construcción, aquí tenemos la publicación de la Fundación Félix Martí Alpera y donde se encuentra la Casa del Niño, que eran terrenos del ayuntamiento, cedidos por el ayuntamiento, como se dijo el otro día, en una zona conocida como El Retal, y estaban situados entre la subida a la muralla y el Teatro Circo.
El proyecto fue redactado por el arquitecto Víctor Berti Roqueta y se inaugura el 24 de diciembre de 1918. En principio, se construye como un edificio de una planta, esto también salió el otro día, donde tiene el vestíbulo, los comedores, las zonas de cocina y, si veis el alzado, tenía 2 pabellones laterales que han sufrido bastantes transformaciones y unos elementos de terrazas a los laterales. Esto es como estaba cuando se termina en 1918. La construcción y los materiales son de baja calidad, aunque mucho mejores que los de las ampliaciones que se hicieron posteriormente. De la documentación fotográfica existente, hemos podido, y de las catas que hemos sacado, el revestimiento que aparece en las fotos no lo hemos encontrado. Seguramente tenía un revestimiento o bien de cal o bien una pintura lisa blanca, por lo que aparece en la foto. Pero eso, como veréis, luego no ha aparecido. La baja calidad se corresponde con la escasez de recursos de la Junta Local de Protección a la Infancia. En un principio, desde 1911 a 1918, la Junta se financiaba con los ingresos que recaudaba del 5% de las entradas y locales de todos los espectáculos públicos. La iniciativa de Martí Alpera de crear una rifa benéfica en febrero de 1918 consiguió los recursos para financiar las actividades de la Casa del Niño. Como dato concreto, en junio de 1926 se recaudaron 500 pesetas con la tasa del 5% y 39.496 pesetas con la rifa. La rifa estuvo a punto de desaparecer varias veces. La primera en abril de 1932, con el decreto que prohibía toda clase de rifa benéfica, pero la ciudad de Cartagena tomó su propia iniciativa y consiguió mantenerla. La segunda es la prohibición de 1942. La rifa se ha conseguido mantener hasta hoy, aunque con otros objetivos, para lograr la inserción laboral de las personas discapacitadas o con problemas de acceso al mercado de trabajo. La idea de Martí Alpera de conseguir una educación integral y resolver las necesidades de comida y ropa comienzan con la creación del comedor y la cantina escolar y el ropero escolar. El número de comensales pasa de 120 los meses de noviembre y diciembre de 1918 a 200 en marzo de 1920 y alcanza hasta 608 comidas diarias en 1923. Aquí tenemos unas imágenes que ya han aparecido del comedor y sí que de estas imágenes me interesa también cosas de los acabados, ¿no? Aquí ya aparecen los cristales de 2 colores, que son en verde y en hielo, y aparecen los zócalos de azulejo que ya desgraciadamente no están, pero si en algún momento se actúa sobre el edificio, sería interesante reflexionar sobre esos zócalos y el dibujo de los azulejos. También, otra de las fotos que me pasaron, porque fue muy importante la aportación del archivo histórico fotográfico para la documentación previa. Y, por ejemplo, esta foto que el otro día se comentó, yo pensaba que esto era una maqueta de los héroes de Cavite que no se había hecho. Y no, el otro día Ignacio dijo que era un monumento a Isaac Peral que no se llegó a realizar. Como os decía, en Martí Alpera también promueve por necesidades higiénicas y de ventilación y soleamiento la creación de las escuelas al aire libre. En 1918 se construye en el centro del patio, con el proyecto del arquitecto Lorenzo Ros, los 6 pabellones que existen hoy como aulas infantiles. Estos pabellones no han tenido modificaciones sustanciales respecto del proyecto original. En su origen estuvieron destinados a biblioteca, museos, salas de conferencias, talleres, etc. Según comentó el otro día Juan Ignacio Fernández en su conferencia, se construye un piso superior. Estas son también fotos que me pasó el CEIFOR, que algunas las tenéis aquí. Como os decía, se construye un piso superior. El edificio va evolucionando en función de las necesidades de uso que se van promoviendo y de espacio para comedores, para el ropero, para las oficinas. Y en este, por ejemplo, ya vemos respecto de la foto anterior que ya se han ocupado los patios, estos ya se han cerrado. Y como decía Juan Ignacio, en 1924 se construye la parte superior para hacer los dormitorios de las monjas. Fijaros que aquí además, después él comentó que en 1925 se inaugura la capilla,
La capilla con la espadaña, que la espadaña ya nosotros no la hemos llegado a conocer, ni tampoco la capilla, solo la envolvente de la capilla. En 1928 se amplía en la parte posterior de la parte oeste con el proyecto de Víctor Beltri, con estos planos que veis aquí. Y también en 1929 se traslada aquí la Gota de Leche, que ocupó la esquina noroeste del edificio donde estaban situadas las oficinas de la Junta. Se amplió una planta. Esta labor de ayuda a la estancia se ha mantenido hasta ahí con las hermanas de San Vicente de Paúl, que cuando se trasladaron al local que tuvo el CEIFOR, todavía le vi yo que daban leche en polvo para algunas madres. En la planta primera de esta esquina, donde se situaba la Gota de Leche, se ubicó en el año 1931 el Instituto de Maternidad para observación y atención a las embarazadas. Fue una de las últimas actividades que se incluyeron en el conjunto de los edificios para completar esa labor integral de protección a la infancia, ampliando la función de las consultas médicas para niños. Fruto de esa ampliación de funciones, el edificio sufrió sucesivas transformaciones. Del proyecto original de Beltri de una planta se fueron ocupando patios, etcétera, desvirtuando el proyecto original y ampliando sus instalaciones hasta ocupar toda una manzana de 10.800 metros cuadrados. La Casa del Niño mantuvo su actividad hasta la Guerra Civil. Tras la guerra y por los cambios sociales que se produjeron, se perdieron algunas de sus actividades, aunque todavía se mantiene su labor docente y de la infancia, como vemos en el Colegio de San Isidoro y Santa Florentina. Perdón, ¿tenéis agua aquí, no? Tienes ahí un poquito. El edificio siguió sufriendo modificaciones y ampliaciones hasta finales del siglo XX y fue purgado por diferentes usos, como la Coral Cartagonova, las aulas de la Escuela de Enfermería, como se ha dicho, las hermanas de San Vicente de Paúl. A la vez, fruto del abandono, la desidia y la falta de conservación, el edificio se fue deteriorando hasta que en el año 2002 uno de los forjados de la zona esta de aquí se desploma. Me mandan a hacer un informe y mando a apuntalar todo el edificio, incluso desalojar parte del colegio, por el peligro de que los muros de la planta primera cayeran sobre el patio. Ahora veréis por qué. El conjunto de la Casa del Niño está catalogado por el Plan General de Cartagena con la ficha 16.082, con grado de protección 2. Después, en el año 2002, se solicita una incoación de BIC que se deja caducar por la Dirección General de Cultura. El 30 de octubre de 2019 se incoa procedimiento de declaración de BIC con categoría de monumento. El 2 de diciembre del 2020 se abre periodo de exposición pública y hoy está declarado monumento por decreto de 20 de enero de 2022. ¿Qué actuaciones hemos realizado? Como os he comentado, en el año 2002 me tocó apuntalar estos forjados, colocar esta cubierta provisional para evitar que el agua siguiera entrando al edificio, y así se queda dormido el edificio y su estado hasta que en el año 2004, que se encuentra en muy mal estado, por iniciativa de Juan Manuel Díaz Burgos, que entonces era el director del Archivo Centro Histórico Fotográfico Regional y la directora del proyecto de iniciativas culturales, que era entonces Lourdes Abellá, nos encargan el poder destinar esta zona de la Casa del Niño a ser sede del CEIFOR. Aunque el uso estaba muy alejado del significado del edificio y de lo que había significado para Cartagena, pero era una forma también de recuperarlo. En el año 2004 redactamos un proyecto, este es el estado original en que estaba, la planta baja y la planta primera, donde había añadidos, donde todavía está esto que fue la capilla, ahora mismo era una habitación, lo mismo en el otro lado, pero habían desaparecido los huecos, habían desaparecido los elementos ornamentales de remate de las cubiertas del proyecto de Beltri de 1918 y
el proyecto que nos encargan lo planteo como una cosa intermedia. Yo creo que era fundamental recuperar esos elementos ornamentales que habían desaparecido y que formaban parte de esa fachada de Víctor Beltrí de 1918, pero que tenían esa forma porque eran el testero de una cubierta a dos aguas. Esas cubiertas ya no estaban, pero sí que formaba parte de la composición del edificio. Eso a nivel formal. Aparte, no teníamos ningún dato. El único dato, ya lo veréis después en una imagen, era el arranque en la fachada trasera de esa esquina de ese lado. En cuanto al programa, pues era un programa del CEIFOR, ¿no? Tenía en la planta baja eran salas de exposiciones, un almacén, los aseos, el ascensor, la escalera, que ya no estaba, pero seguramente estuvo por aquí porque había un agujero en el forjado, las zonas de almacén de negativos, de cristales y de papel, de celofán, y había un problema importante, y es la diferencia de cotas entre lo que era el pabellón de maternal con el forjado donde estaban los dormitorios de las monjas. Hay un desnivel de unos casi 1 metro, que se soluciona con una rampa, un voladizo, que une un edificio con otro, ¿no? Bueno, el tema es que ese proyecto no se llega a ejecutar en 2004 por falta de presupuesto, pero en el 2008, a la iniciativa de Antonio Contreras, que es el nuevo director del proyecto de iniciativas culturales, nos dice que tiene financiación del 1% cultural y que podíamos desgajar ese proyecto en 2 fases. Una fase estructural, de cimentación, estructuras, forjados y cubiertas, y una segunda fase, que ya se conseguiría la financiación más tarde, para poder hacer ya el acabado interior y el equipamiento, ¿no? Todo lo que es climatización, iluminación, pavimentos, etcétera, ¿no? Entonces, partimos ese proyecto que estaba hecho de una forma global y sacamos ese primer proyecto a contratación, una primera fase que era de 742.000 euros. El proyecto total del año 2004 era de 1.900.000 euros. Ese proyecto se contrata con la empresa Villegas y bueno, se plantea pues lo que necesitaba: refuerzos de cimentación, una cámara ventilada, la eliminación de aquellas estructuras que estaban en mal estado, como era la del almacén. Esta se corresponde con el almacén del fondo, que estaba totalmente deformada. La estructura, los elementos de forjados, estaba totalmente oxidada e irrecuperable, y los únicos elementos estructurales que eran de valor eran los pilares de fundición y los muros de carga de las fachadas. Los muros de carga de las fachadas, que comentaba que yo ya había detectado que se podían caer, era en esta imagen del centro. Veis que la parte de abajo, que encima tiene un pie de ancho, 50 centímetros, en la parte de arriba es de 25 centímetros y es de ladrillo hueco, y sobre esto cargaba la estructura y cargaba la cubierta. La solución fue cambiar el forjado como un forjado de chapa colaborante, más ligero pero que aguante las sobrecargas de uso que establece la norma de 500 kilos por metro cuadrado, y reforzar todo este muro con un gunitado y una armadura en el intradós del edificio. Solo pudimos salvar la cubierta de lo que era el pabellón de maternal, que no estaba en muy mal estado, y como elemento de los que se podían recuperar del proyecto original, se restauró y se conservó. Se cambió un tablero por un tablero aislante, y en el pabellón central se sustituyó la estructura de cerchas que estaban perdidas por unas estructuras de cerchas de madera laminada, parecida al cuchillo que tenía originalmente, y apoyado en los muros de carga que he dicho que habíamos reforzado. Las cubiertas ya se plantearon con un panel sándwich aislante de 9 centímetros, con un panel de virutas de madera prensada por la parte inferior y de un panel hidrófugo por la parte superior, y ya por encima las tejas que hayamos recuperado en el desmontaje de la cubierta, las tejas originales, más las que se habían tenido que poner nuevas, se hizo la cubierta. Reconstruimos todas las cornisas que se habían perdido, como teníamos los moldes de la de al lado, y bueno, pues en el año 2008 el edificio se consigue
estabilizar y garantizar que no existe un peligro a efectos de estructura, pero el edificio se vuelve a parar por falta de recursos. Esa segunda fase de completar el equipamiento no se hace. De alguna manera, también es una baza que tiene el edificio de recuperar su significado. Este es un comparativo de cómo estaba en el 2008 y cómo quedó en el 2000, antes de nosotros de intervenir en el 2019. Es importante esto, ¿no? Esta imagen, porque estos son un poco las diferentes afectaciones que ha tenido el edificio a las diferentes consejerías que de alguna manera han condicionado estos usos al margen de lo que era el significado del edificio. El edificio del fondo, el edificio este, ha estado como bien patrimonial muchísimos años en la Consejería de Hacienda, mientras que este pabellón de Recayente de la calle Tolosa-Latour ha estado afectado siempre a la Consejería de Cultura. Ha habido un momento que la Consejería de Cultura y la Consejería de Educación coincidieron en una sola consejería, con lo que se podía haber abordado un proyecto global, porque todo pertenecían a la misma consejería. Pero en el año 2012, entre el tramo del año 2012 y el 2015, que además surgen problemas estructurales en aquel edificio por temas como estos, de caída de falsos techos, problemas de la estructura de madera, problemas de oxidación en las viguetas estas alveolares muy interesantes de hormigón. Como os decía, volviendo a esta imagen, esta parte del edificio le aparecen bastantes novios y además coincide con un periodo que, si os acordáis, España y las comunidades estaban a punto de ser intervenidas, la comunidad necesitaba hacer dinero como fuera para poder justificar sus ingresos, y más que sus ingresos, su enorme gasto, y este edificio pues se plantea su enajenación, y además hay fundaciones interesadas como la Fundación ISEN, que plantea una propuesta para, primero, que se ceda gratuitamente, pero con el compromiso de restaurarlo y cederlo después, o sea, utilizarlo durante 50 años y cederlo después de 50 años, habiéndolo usado con la intervención de la restauración. Ese planteamiento tenía problemas en cuanto a la valoración de esa situación. Yo creo que es importante conocer esto, porque la situación podría haber sido otra. A nosotros nos encargan que hagamos una valoración de esa cesión, y esa cesión no puede ser gratuita. Esa cesión supone casi un valor en renta. Entonces calculé el valor en renta del edificio en función de su estado de conservación y el valor que tenía. Salió un valor en renta de 80.000 euros al año, lo que suponía una renta de 6.600 euros al mes. Estamos hablando de 2.500 metros cuadrados de superficie. En ese momento no interesó a la Fundación ISEN esa propuesta, pero sí le interesó comprarlo. Entonces se hace un valor en venta. Ese valor en venta a mí me salía de 4.175.000 euros y tampoco era rentable para una fundación privada. De todas maneras, el proyecto queda dormido desde el año 2008 que terminamos esa actuación, acabó en el 2010, y en el 2019 coinciden elecciones autonómicas y municipales, y bueno, pues nos reclaman a la Dirección General de Patrimonio que desde el Ayuntamiento de Cartagena, este edificio que tiene un significado especial para Cartagena, hay que hacer algo en él. Pero claro, no hay dinero. Y entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Y además, ¿qué se puede hacer dentro de una ley de contratos del Estado que te exige hacer un proyecto completo? Y bueno, pues podemos hacer es desgajar otra vez el proyecto que teníamos de la segunda fase, sacar la restauración integral de la envolvente y dejar para una última fase ya lo que es el acabado interior. Y eso hicimos. Entonces se redacta un proyecto en el que, bueno, pues sobre todo es un proyecto de fachada. Proyecto de fachada, pero bastante complejo. Bastante complejo porque, aunque habíamos estudiado las carpinterías y tal,
como os he dicho, los problemas más graves los tuvimos con los vitrales. Los cristales que tenía de verde y de hielo, aparte de que faltaban muchísimos, y las carpinterías eran de una calidad bajísima. Los espesores, estamos hablando de espesores de carpintería de 3 y 4 centímetros, una cosa diminuta, con cristales de 3 milímetros, y aparte, pues, un problema muy gordo, y era que no teníamos restauradores de vitrales para poderlos hacer, los mismos que había, que eran de cristal impreso. Se optó por unas situaciones intermedias, que además se resolvieron, como tenemos aquí además a nuestro aparejador de la obra, Antonio. Fue una obra complicadísima, porque fue un tira y aflojo con la empresa para cerrar cuántas carpinterías se ponen nuevas, cuántas carpinterías se restauran, cuántos cristales se ponen nuevos, cuántos cristales se recuperan. Se hizo un criterio. Las carpinterías que estén bien se van a restaurar, incluso aunque tengan una sección pequeñísima. Y además coincidían casi todas con las que dan a la calle Tolosa-Latour. Las carpinterías que hagamos nuevas se van a hacer hacia el patio. Las carpinterías de la planta primera son todas nuevas, que eso ya iba a ser en el proyecto. Y con ese criterio tiramos para adelante. Aquí tenéis cómo eran los cristales impresos de verde y de hielo. También reconstruíamos las carpinterías de mallorquinas, que las habíamos descubierto en las fotos originales, y todavía quedaban las bisagras de esas mallorquinas, aunque a lo mejor hoy día no hacen falta, ¿no? Pero formaban parte de ese proyecto original de Beltrí. Entonces, la solución fue esa. Vamos a restaurar una fachada con los elementos originales, que es toda la fachada a la calle Tolosa-Latour y esta esquina, y todo lo demás será con cristales nuevos. Tuvimos la gran suerte de que estos cristales no nos los hacían ya, porque estos cristales los tiene que hacer un artesano. En Murcia había una empresa de vidrales que se llamaba Viar, que había cerrado justo un año antes. Había jubilado ya el artesano. Teníamos otro en Valencia, que también se había jubilado, y otro en Granada. No tuvimos suerte, solo quedaban unos en Segovia, que son familiares míos, que me dijo que no teníamos dinero para pagarles a ellos la cantidad de cristales que tenían que hacer a mano. Ya te digo, pues entonces tuvimos la suerte de que la empresa estuvo buscando, y Viar le quedaba una partida de cristales impresos que no eran iguales en textura, no eran iguales en espesor, porque tenían 4 milímetros y los que nosotros teníamos tenían 3, pero era el mismo color. Entonces, todas las carpinterías nuevas y los cristales nuevos se hicieron con esos cristales. Como todo tampoco es fácil, nos pilló la pandemia. Y además, este fue el único proyecto que siguió en pandemia, menos los primeros 15 días que yo paré la obra porque dije, mira, no sabemos cuáles las condiciones de seguridad y de higiene que hay que cumplir. Y hasta que nos dijeron, pues con casco, con mascarilla, con gafas y con guantes. Imaginaros lo que es para un estucador estar haciendo el estuco con guantes de plástico. O sea, es que se los quitaban. Me decía, pues si yo los llevo. Digo, sí, pero usted los lleva aquí en el bolsillo de atrás. Estas son las carpinterías reconstruidas, ¿eh? Estas son las nuevas, con los cristales nuevos, y si os fijáis en la foto central, tienen como aguas. El otro tenía como granito, y estos tienen como unas aguas, pero el color sí que tuvimos la gran suerte de que es el mismo. Lo mismo nos pasaba con otros elementos de la fachada, como fueran todos los zócalos del trencadís, que el del proyecto original de Beltrí tenía un trencadís más pequeño y de un color más apagado, y las sucesivas transformaciones que se habían hecho cerrando ventanas o abriendo ventanas o colocando zócalos nuevos, pues tenían este trencadís un tanto grosero, de un tamaño que no tenía que ver nada ni tampoco el color. En este caso optamos por eliminarlo, dejar el del original del proyecto de Beltrí, y todos los que había añadidos se quitaron. Mi idea era hacer un trencadís nuevo, con un azulejo del mismo color que el que puso Beltrí, pero de mucho más pequeño, que se notara la diferencia, pero que no se notara el color. Pero ya la empresa no tragó, la empresa ya dijo que no, que ya le habíamos sacado todo lo que podíamos sacarle y que esto por aquí no pasaba. En cuanto a los revestimientos, aquí vemos las 3 capas de revestimientos que ha tenido el edificio, pero la última no está el blanco. Se picó todo seguro para poder hacer estos estucos y estos esgrafiados.
Incluso localizamos los zócalos, los colores de los zócalos que eran en rojo, por eso está en rojo, no porque yo lo quisiera, sino porque eran así. Respecto de los dibujos de toda esa imitación a sillares, en el proyecto planteábamos como solución restaurar los estucos. Lo que pasa es que cuando picamos el primero, el estuco más antiguo estaba totalmente picoteado para poder agarrar el anterior, el que tenía encima, y era irrecuperable. Lo que sí que hicimos fue recuperar esas texturas, hacer muestras y dibujarnos todos los sillares con todas las dimensiones para que tenga el mismo dibujo que tenía originalmente, que no es el original, es el que tuvo el edificio en el año 31, porque antes no tenía ese dibujo del estucado con sillares. Estos son los planos a mano de todas las cotas, de todos los sillares que hicimos para poder hacer el estuco exactamente igual. Y una vez documentado, ya se procedió al picado y a colocar el nuevo revestimiento. Y bueno, con la situación ya que se ven en la foto del acabado de la foto de la derecha. Aquí ya se han empezado a plantear esa solución que yo os decía, de que aunque la cubierta no está, la cubierta a dos aguas, que es el fundamento de este dibujo, de este testero curvo, pero sí tiene un significado importante para comprender la fachada. Encontrábamos también elementos como este, que la puerta no se cayó porque los edificios tienen auténtico terror a caerse, porque aquí la viga ya no quedaba viga, estaba totalmente oxidada. Y bueno, aquí hubo que meter una viga nueva, con toda la pared encima. Y bueno, pues aunque, como os comentaré después, las reconstrucciones en la Ley de Patrimonio solo las permite por anastilosis, o sea, que tú tengas la pieza original aquí, en el suelo, y tú la pones aquí arriba porque sabes que es esta. Aquí no teníamos las piezas ya, lo que teníamos eran unas imágenes, unas fotos, un arranque de un trozo de esa pieza de remate, pero sí teníamos los elementos que tuvo, porque los tenía la puerta principal. Teníamos los pináculos porque están por todo el edificio. Teníamos las balaustradas porque están ahí enfrente. Entonces, mi propuesta fue sacar moldes y vamos a reconstruirlo. Y bueno, pues nos costó llegar a... Yo creo que no sería exactamente igual que la que había, pero encontramos radios que coincidían con la curvatura de ese dibujo, colocándolo justo en el dintel del ese y haciendo un arco. O sea, te daba vistas el edificio. Los edificios históricos, el sentarte y estar ahí y venir un día y venir otro día y tomarlo a mano y dibujártelo, te permite tener un conocimiento mucho más exhaustivo que cualquier otro proyecto que tú hagas de obra nueva. También encontramos que las letras coincidía el color con el del zócalo. Entonces, esas letras están en rojo porque eran rojas, el mortero rojo. Y bueno, al final esta fue lo que quedó. Por fuera una envolvente totalmente nueva, o por lo menos restaurada, con elementos de estuco nuevos, porque fueron irrecuperables, un elemento interior estabilizado y vacío, y unas posibilidades de uso enormes para poder completar cosas. Esto es un comparativo de cómo estaba y cómo se ha quedado, ¿no? De cómo ha sido esa evolución, de cómo estaba, primero esto que fue capilla, después ya dejó de ser capilla, fue habitación, como elemento de remate para la fachada de detrás, si queríamos mantener el significado de este elemento, ya no tenía ningún objeto. Nos valía como terraza porque aquí esto era la biblioteca del CEIFOR y se podía tener un espacio de lectura al aire libre. En el otro lado me venía muy bien porque este edificio necesitará colocar unas máquinas de climatización y habrá que colocarlas en una cubierta plana, y entonces con ese elemento no se ven las máquinas. O sea, no es tampoco una casualidad, o sea, tiene una reflexión detrás para poder hacer estas cosas. Pero sí que se reconstruyeron pues, los botones, los tentículos, las florecillas, todos los canecillos, los remates de los pináculos, la reconstrucción de la cornisa, que bueno, pues llegaba hasta aquí, pero por dentro todavía había cornisa, pero estaba toda rota. Esto es el color rojo del zócalo que apareció y el gris, las contraventanas de mallorquinas,
las rejas, que también se quedaron, la puerta, que de las fotos y de la puerta del otro lado conseguimos reconstruirla, los remates de arriba, que estaban mutilados por algún momento, seguramente alguno se debió caer, y de las fotos sabíamos cómo era más o menos. Lo mismo con el otro lado. Este otro lado además nos sirve para camuflar el elemento de conexión, que es una especie de puente que comunica la zona del maternal, lo que iba a ser la segunda planta del almacén de los negativos del CEIFOR, con el edificio, con la parte de la segunda planta del edificio de las monjas, de los dormitorios. Y la esquina, bueno, pues se restauró la esquina con las balaustradas que habíamos obtenido de otro lado, ¿no? Había desaparecido los escudos que el otro día comentó Juan Ignacio, pero nosotros no teníamos datos ya para poderlos reconstruir. Aquí fijaros que esta era la pieza que ya desmontamos al principio en el 2004, en el proyecto del 2004, que era un añadido que desvirtuaba todo lo que era la fachada, rompía la cornisa y bueno, pues yo creo que gana el edificio con eso. Y aquí vemos lo que era mi intención del proyecto, era recuperar, no podíamos recuperar el proyecto de Beltrí, porque no tenía objeto demoler todo esto para hacer el edificio de una planta. ¿Dónde nos quedábamos? Porque incluso esta foto de la izquierda, del año 31, no se había ocupado esta terraza, que sí que está ocupada aquí. Pero esto tiene la misma ventana que la que tuvo al lado. Entonces, pues, y nos hace falta espacio, pues se quedaron. Pero sí que de alguna forma nos recuerda ese significado que llegó a tener el edificio cuando tuvo el esplendor máximo de usos sociales para la infancia. Entonces, esto sí que es lo que ya hablaba del significado. En relación con la fachada trasera, fijaros en esta pieza, que era la que yo había encontrado, de todo lo que, y aparece en las fotos antiguas, de un elemento de remate que había aquí. Cuando nosotros terminamos en el 2004, esto se quedó así, con las ventanas cegadas, bueno, aquí también algunas ventanas se habían abierto como puertas, y nosotros después en la obra vimos que eran ventanas. Y bueno, ¿cómo se ha quedado, no? O sea, este era el único dato que teníamos del remate curvo de los 4 frontones. Entonces, bueno, pues en base a esto y a las fotos se fueron reconstruyendo. Y ya pues reconstruyeron más cosas, como la puerta que se había montado al revés, pues la montamos bien. Aquí está. Quitamos todos los elementos añadidos. Interpretamos cómo pudo ser ese, porque claro, no había fotos de estas traseras, cómo eran esos dibujos de sillares, ese estratificado, no, el estucado de la parte trasera, no teníamos ninguna imagen. Y bueno, pues se interpretó que bueno, si llegaba hasta aquí lo suyo era terminarlo. En relación con el resto de la fachada, esto que os decía, al final utilizamos un mortero del mismo color, un estuco del mismo color que el ladrillo. Sí que conseguimos encontrar las piezas de cerámica de remate, porque todavía se fabrican, exactamente las mismas que utilizó Beltrí, todavía se hacen. Entonces, pues encontramos las piezas y se reconstruyeron, pero ya no tuvimos medios para poder hacer el trencadís. Y esta es un comparativo, esta foto ya que es lo que comentaba antes al comisario de la exposición, que yo sabía que estaba al revés, pero porque me la revelaron al revés. O sea que se ve que cuando me la pasó Burgos, la reveló al contrario, porque estas montañas son de aquel lado. Pero claro, está orientado para este lado. Que me vino bien, me venía bien, porque aquí aparecía esta pieza de remate curva, que es la que daba, estas que dan al patio, y bueno, pues me da un skyline de Cartagena espantoso. Todos estos proyectos no se pueden hacer sin un equipo multidisciplinar, de arquitectos, arqueólogos, historiadores, aparejadores y no digamos ya artesanos, de carpinteros, cerrajeros, estructuristas, estucadores, vitrales, y bueno, pues yo creo que hay que mencionarlos, por eso que si no fuera por estas empresas que le dedican más tiempo y más devoción a su trabajo que las de obra nueva, sería imposible hacer estos trabajos. Y por último,
Bueno, el miedo no lo tenéis que perder de que se os meta alguien ahí, porque yo estoy jubilado de hace un año aproximadamente, pero justo antes de jubilarme ya apareció para ocupar ese edificio una fundación de ayuda a las ballenas, que afortunadamente hubo un problema y desapareció. El ayuntamiento quería fragmentarlo para meter diferentes usos en el edificio, fragmentando el edificio en partes, cosa totalmente descabellada, y yo me negué incluso a darle los planos. Yo creo que todavía es el momento de recuperar el edificio para el significado del colegio, porque al colegio le hacen falta espacios, ¿no? El proyecto seguramente no cumple a nivel de lo que dice estrictamente la Ley de Patrimonio, de lo que es una reconstrucción científica, pero yo creo que sí que ha recuperado parte de su significado y esa imagen que tuvo en 1931. Yo lo único que espero es que el espíritu de Martí Alpera no se abandone y que ilumine a los políticos para que vuelvan a recuperar este edificio como parte del funcionamiento del colegio que tanta falta os hace. Muchas gracias y buenas tardes. Si queréis hacer cualquier pregunta, de dudas, de algo que os interese o algo. Pues feliz. Muchas gracias, porque la verdad es que ha sido una conferencia súper interesantísima en este sentido, además de que nosotros hayamos escuchado a los anteriores conferenciantes explicarnos un poco la historia a nivel del recorrido del edificio en cuanto a instituciones, a personas que la crearon y estuvieron. Muy importante, tanto como eso, es el edificio en sí. El edificio en sí, conforme iba explicando las cosas, yo iba recordando, porque no las fotos antiguas, pero sí todas estas, que cómo estaba el patio antes de esa reconstrucción. Compañeros que estamos aquí en el centro, que estamos desde hace muchos años, sí que hemos visto estos patios como estaban, con su puerta al revés, como has comentado, y la verdad es que, pues, aunque nosotros seguimos luchando para que el uso de esa zona sea en concreto para un uso educativo, pues el ver la ilusión que has puesto, cómo lo has hecho al cabo de los años, porque cuántas veces nos hemos visto ahí y me decían, Marien, hay que luchar porque esto vuelva al cole, o no. Claro. Entonces, pues claro, todo eso pues nos llega dentro, y los que queremos la Casa del Niño desde siempre, como tú la quieres, pues es una cosa que nos ha gustado mucho. Así que muchísimas gracias, Félix. Gracias a vosotros. De todas maneras, hay que estar en guardia, porque sí que el edificio tiene muchos novios. Ahora mismo, fíjate tú, que le falta muy poco para terminarlo y darle un uso, pero es que además dispone de los espacios que podéis utilizar. O sea, el almacén de aquí en fondo puede ser un gimnasio magnífico. Toda la zona de la parte de arriba, de oficinas, de AMPAs, de actividades, de biblioteca, zonas de comedores, que lo que tenéis de comedores es tristísimo. Sí, la verdad es que... O sea, que es que no sé cómo no lo entienden, pero bueno. Bueno, nosotros desde el centro, por supuesto, y siempre con la ayuda y de la mano de la Asociación de Padres y Madres, al cabo de los años hemos estado luchando porque se rehabilite el edificio, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, con estas conferencias, con estas actividades culturales, para que se vea que la Casa del Niño sigue viva, ¿no? Independientemente del nivel educativo, independientemente del colegio, que seguimos dando clases, pero sobre todo y principal, pues lo que queremos es que lo oigan, que lo vean y que lo sientan como nosotros lo sentimos. Porque además la historia de la Casa del Niño es tan bonita. Sí. Es que el significado que ha tenido el volcarse Cartagena con la infancia de esta manera, no sé, los pocos medios que disponían, que se ve perfectamente en la calidad de los materiales, y no sé, es una pena que un colegio, además en el centro de Cartagena, con la falta que hace de disponer de un colegio en el centro de la ciudad, ¿no? Pues nada, esperemos que sí, que
que Félix Martí algo hará. Hombre, esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, pues entonces nosotros queremos darte un detalle para que te lleves. Vamos a ver, tú has trabajado en la Casa del Niño, has estado ahí piedra sobre piedra, pero bueno, aquí tenemos un detalle para que lo tengas y que lo recuerdes. A ver qué te parece. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Pues nada, que tenga este recuerdo, este trocito Pues nada, de la Casa del Niño. Ya que de momento no voy a poder trabajar más aquí, por lo menos me lo llevo. Bueno, te lo llevas y ahí, mira, lo puedes, va dedicado y lo puedes poner ahí de recuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos, como he comentado. Y bueno, ahora pues para terminar este ciclo de conferencias vamos a compartir un rato con un pequeño Agape que ha participado, o sea, que lo ha, con mucha ilusión, ha puesto, ha preparado y han estado en la Asociación de Padres y Madres del Cole. Entonces, pues también forman parte de la Comisión de la Casa del Niño y quería agradecerles sobre todo a ellos, pues a la presidenta del AMPA y a todos los vocales, su interés, su trabajo, su aportación y su buen hacer. Y nada más, pues muchas gracias y vamos a disfrutar en este ratillo lo que nos queda de convivencia.